Bienvenido a este su canal católico Levántate y Camina. Hoy venimos con una nueva manera de evangelizar, una nueva modalidad, un nuevo sistema de llevar la palabra de Dios hasta sus hogares. La manera de cómo vamos a trabajar ahora es algo diferente. Va a ser un tema en particular y lo vamos a tratar de desenvolver. Todo será para beneficio de nuestro crecimiento espiritual. Y antes de todo lo que vayamos a hacer, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que se derrame acá, tanto en mí, que voy a ser la que voy a impartir este tema, como en todo aquel que me vaya a escuchar. Espíritu, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Espíritu Santo, llega en estos momentos, úngeme de la cabeza a los pies, toma posesión de mi mente, de mi vista, de mis palabras, de toda acción que yo vaya a hacer, para que todo lo que yo exprese en estos momentos sea inspirado por ti, Espíritu de Dios. También te pido que llegues a los corazones, a la mente de todo aquel que nos abre las puertas de su corazón a través de este video. Espíritu de Dios, quédate con nosotros y sé tú discerniendo, analizando este tema maravilloso que nos has regalado hoy. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el tema que hoy les traigo es un tema bellísimo. El tema es la perseverancia. Y el objetivo principal que vamos a tener a la hora de desarrollar este tema va a ser poder entender con detalle la importancia de la perseverancia para llegar a una meta u objetivo. Escuchen bien, el poder entender con detalle lo que es la importancia de la perseverancia para poder llegar a una meta u objetivo. Ya tenemos el objetivo principal que va a ser a la hora de desarrollar este tema, pero ahora vamos a saber qué es la perseverancia, el significado que se nos da de perseverancia, ¿qué es? Y nos dice que la perseverancia es la firmeza y esfuerzo continuo en la manera de ser o obrar para lograr un objetivo o una meta. O sea que la perseverancia es mantenerse firme y mantenerse continuo para poder llegar a esa meta o a ese objetivo que tenemos. Entonces nos dice que para que el acto de la perseverancia se lleve a cabo, nosotros tenemos que tener una meta o un objetivo para poder llegar. O sea, tenemos que primero que todo establecer la meta o el objetivo o el sueño que yo quiera, para después poderle dar paso a la perseverancia, que empiece a desarrollarse ese acto maravilloso de perseverar. Y nos dice, yo sé que ya muchos de ustedes tal vez han escuchado esta frase, pero a mí en lo personal me llamó mucho la atención, me encantó y la quiero compartir. Dice que el éxito es la consecuencia directa de la perseverancia. O sea que si yo quiero tener éxito en aquella meta o aquel propósito que yo me ponga, yo tengo que definitivamente ser perseverante para poder llegar a ese objetivo. También nos dice que el fruto de la perseverancia es la paciencia. Y quiero comenzar con este ejemplo, un ejemplo más o menos para que vayamos entrando de lleno de en sí qué es o cómo puedo llevar a cabo la perseverancia. Y quiero tomar este ejemplo porque yo sé que muchos de nosotros en un momento de nuestra vida como que llegamos a ese punto. Y voy a decirlo, es como querer tener... ya sea por salud, ya sea por
verse bien, independientemente de cuál sea el objetivo, cuál sea la meta, cuál sea el propósito de querer hacerlo, pero muchos de nosotros llegamos a ese momento de querer tener como una dieta o como un sistema de vida balanceado para poder tener una buena salud o para poder tener o para podernos sentir bien. Entonces, pues para nosotros llegar a esa meta de querer tener el peso ideal, de querer tener una buena salud, necesitamos crear un plan. Y muchos de nosotros nos ponemos ese propósito y decimos, bueno, entonces para poder llegar a esa meta que yo quiero cumplir, pues voy a tratar la manera de alimentarme bien, y empezamos a ver de qué manera en la mañana, como los alimentos que vamos a consumir en la mañana, los que vamos a consumir en la tarde, que no sean muchas calorías, hacer un poco de ejercicio, y empezamos a crear como un plan que nos lleve en sí a lograr esa meta. Muchas veces pues no lo hacemos de una manera como tendemos a caer, a que pues hicieron un cumpleaños, hicieron una convivencia y pues comí hasta de más y va a pasar, pero lo importante es que no detenerse, no dejar de perseverar para seguir, y cuando venimos a sentir hemos llegado a ese peso ideal que nosotros consideramos, ¿verdad? O hemos llegado a tener esa salud, ha mejorado, o hemos llegado a tener condición física para algún deporte que queremos practicar, y así sucesivamente, independientemente de la meta o el ideal que ustedes se pongan. Pero llegamos a crear ese plan directo para poder llegar, y ahí viene que después de haber creado el plan viene la perseverancia, que es lo importante, que si uno se mantiene perseverante en ese plan que hemos creado, pues llegamos a tener éxito en esa meta o en ese sueño o anhelo que queramos tener. Y eso es en el ámbito, como por decirlo, para en ámbito físico, en algo físico, para poder estar bien físicamente. Ahora vamos a entrar un poquito de lleno a lo que es el ámbito espiritual. Y quiero traer a uno de los mejores exponentes de la perseverancia que yo en lo personal encontré. Y es Saulo, mejor conocido como el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque a mí me llamó mucho la atención la vida de este hombre. La perseverancia que él mantuvo fue un ejemplo grande. Sin lugar a duda, el ejemplo que Jesús nos dio, ¿verdad? Con su perseverancia. Pero quiero traer en este momento al apóstol Pablo para que podamos, a través del ejemplo de este apóstol, poder entender de que nosotros también, nosotros como seres humanos, también podemos, a través de la gracia de Dios, llegar a mantenernos perseverantes en algo. Y quiero hablarles un poco de quién era el apóstol Pablo. Antes, conocido como Saulo, antes se sabía de él, y según nos hablan las escrituras, y el que quiera indagar un poquito más, sabiendo de la historia, cómo fue la conversión de este apóstol, puede irse a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 en adelante. Ahí está lo que es la historia de cómo fue la conversión del apóstol Pablo. Pero para hacerles una breve historia, más o menos que entremos en materia, el apóstol Pablo, como muchos ya saben, era un perseguidor de cristianos. Y no solo los perseguía, o sea, tenía el mando y el liderazgo de decir o de aprobar la ejecución, como fue que él tuvo en sus manos también aprobar la ejecución de uno de los primeros mártires de los cristianos, que fue Esteban. Entonces, y él no solo quería llegar ahí, él tenía un cargo sumamente importante, y la misión de él era buscar de qué manera apresaba a cristianos y pues los atrapaba.
Y no solo quería llegar y estar en el área donde él estaba, sino que él quería ir más allá. Y entonces él pidió poder ir hacia Damasco y traerlos para poder ejecutarlos o tener la opción de poder apresarlos y meterlos presos. Pero nos dice en la conversión de Pablo que cuando él iba para Damasco, Jesús resucitado se le apareció a través de una luz brillante y lo tumbó del caballo en el que iba, y lo hizo, le pregunta a Jesús que por qué lo persigue. El impacto de poder tener ese encuentro con el Señor fue tan grande que el apóstol Pablo queda ciego. Y miren cómo son, y miren cómo es de curioso la manera de actuar del Señor tan maravillosa y tan perfecta. Porque él, ahí en el momento, le pudo haber, pues él quedó impactado de que Jesús resucitado se le apareciera. Y ahí mismo pudo haberle hablado y dar direcciones de qué es lo que Jesús realmente quería con él. Pero no, Jesús lo manda hacia Damasco y él queda ciego. Él es dirigido por los soldados que iba, es dirigido y lo llevan hasta Damasco. Y ahí en Damasco, Jesús no hizo la sanación en él, sino que Jesús lo llevó por un proceso de transformación. Y miren cómo lo hace llegar a Damasco, permanece ahí en Damasco, y Jesús le habla a Ananías y le dice que le imponga manos, que ese va a ser el discípulo que él quiere utilizar para que le lleve el mensaje a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. Y Ananías le dice, pero es que me estás pidiendo que le lleve o que vaya a sanar a un tipo que nos ha perseguido. Ananías tenía miedo, y si no es que el Señor le dice a él directamente que vaya y que ponga las manos y que le dé sanación, pues yo creo que Ananías, pues por su miedo que tenía, no hubiera ido, pero Dios directamente lo envía hacia el apóstol Pablo, y pues le impone manos, lo sana de su ceguera y recibe el Espíritu Santo. La conversión de Pablo fue algo contundente, fue algo que él de ahí en adelante dijo, yo voy a seguir a Cristo, porque él vivió y tuvo ese encuentro directo con Dios. Pero lo curioso de esto es de que Pablo no solo se iba a enfrentar, el que, sí, me convierto y ya, no, él se iba a enfrentar por un proceso de conversión, un proceso grandísimo. Porque él no solo iba a ser mal visto por los que no querían a Jesús, sino también por los mismos cristianos que seguían, que eran seguidores de Jesús. Porque ¿cómo es posible que por su historial de vida que tenía, pues de antemano nadie confiaba ni creía en él? Incluso nos habla que cuando él huyó a Jerusalén, pues los apóstoles, ¿cómo es que va a llegar él, verdad? Pero fue a través de Bernabé, que Bernabé habló por él y lo llevó ante Pedro y ante Santiago. Entonces, el apóstol Pablo vivió una vida, un proceso de transformación y de cambio fuerte. Incluso entre los mismos apóstoles tuvieron muchas diferencias y lo señalaban y lo acusaban por la manera de él, de esa manera fuerte de querer dar el mensaje de un Cristo resucitado, porque después que él tuvo ese encuentro con Dios, él lo único que quería era transmitir a todo el que veía que Cristo realmente había resucitado y que él era Jesús, que él era Dios mismo. Entonces, nos habla también, y un dato bien curioso del apóstol Pablo, es que él se fue a predicar, y él fue a predicar a muchos lugares, a Antioquía, a Corinto, a Roma, y él fue caminando, todas sus misiones fue caminando. También nos habla de las veces que él cayó preso, que él, aún estando en la cárcel, se mantuvo perseverante en la fe
Y desde ahí él le escribía a sus seguidores, a los que le escuchaban, él escribía que se mantuvieran firmes, perseverantes en la fe, que no se dieran por vencidos. Y así hasta el día de su ejecución, que se mantuvo firme, se mantuvo perseverante. Y muchos nos podemos preguntar, pero ¿para qué el apóstol Pablo se mantuvo con esa firmeza? Y déjenme, le voy a leer algo bien maravilloso, una de las promesas que Dios nos hace, por la cual nosotros nos puede llamar la atención de mantenernos perseverantes. En Santiago 1:12 dice: feliz el hombre que soporta paciente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que ama. Mire qué bonito. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba. ¿Y cuál es el fruto de la perseverancia? La paciencia. O sea que si yo me mantengo perseverante y paciente, la promesa es clara. La promesa es clara. Vamos a reinar con Él. Entonces, por esas razones que San Pablo se mantuvo perseverante, porque después del encuentro que él tuvo con Jesús, fue algo impactante, algo que lo llenó y cambió su vida por completo. Ahora bien, esto es trayendo y hablándoles acerca de este apóstol por darles un ejemplo de perseverancia que tuvo él. Pero ahora vamos a entrar de lleno en cómo somos llamados tú y yo. De qué manera yo puedo crecer espiritualmente. Cómo yo puedo conocer de ese Dios que muchos hablan y que hablan maravillas y que hablan que hace milagros, y que cómo yo puedo realmente conocer de que eso es así. Y eso es lo más importante, querer tener el deseo y querer incluso tener curiosidad, como la tuvo San Agustín. San Agustín quiso conocer de Dios porque le pareció algo tan absurdo la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, y a él le pareció eso algo tan absurdo, y a través de eso, de querer conocer que si eso era cierto o no era cierto, él entró de lleno y tuvo ese encuentro maravilloso que tuvo Pablo con Jesús. Entonces, ya sea por curiosidad, o porque yo quiero saber, o porque yo quiero conocer de ese Dios vivo que hablan muchos, tratemos de ponernos ese propósito, ese sueño, ese anhelo de querer tener ese encuentro personal con Dios. Y para que nosotros podamos tener ese encuentro personal con Dios, pues existen varias maneras de cómo hacerlo. Ahorita recientemente acabamos de pasar uno de los tiempos tan maravillosos que tiene nuestra Iglesia Católica, que es el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo en el que somos llamados a examinar un poquito nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, cómo es que estamos obrando, cómo es que estamos trabajando espiritualmente para nosotros. Y es que tenemos que tener en cuenta que nacemos de Dios y vamos para Dios. El tiempo que estemos en esta tierra es algo pasajero. A la hora de irnos, nos vamos como el Señor nos mandó. Entonces, entender y tener claro que lo mejor que podemos trabajar es en ese alimento espiritual, en ese deseo espiritual de querer conocer ese ser maravilloso que nos dio la vida. Entonces, ¿de qué manera yo puedo establecer esa relación bonita con Dios, o tener o que Dios me diga cuál es la misión, cuál es el propósito que Él directamente tiene para mí? Y una de las maneras, te voy a dar unos puntos que nosotros podemos hacer. Uno de ellos es comenzar a tener esa plática. Háblale. Todos los días hablemos con Dios. Señor, tengo un nuevo día. Señor, ¿y ahora qué va a hacer de mí? ¿Y ahora qué voy a hacer?
y empezar a ver las maravillas, empezar a hablar, pero háblale directamente: Señor, fíjate que yo no siento ese sentimiento tan grande, tan fuerte. Ayúdame, aumentame la fe para que yo pueda tener ese deseo, ese deseo tan grande de tener un encuentro contigo. Pero háblale. Es a través de él que yo voy a empezar a establecer un diálogo con el Señor. Y él poco a poco te va mostrando. Y él te va a ir dando la guía. Y nos va a ir dando, y nos va a ir hablando a través de personas, a través de su creación, a través de las cosas que nos rodean. Así como le pasó a Jonás, que muchas veces Dios le daba órdenes directas, pero él se negaba a querer escucharlo, se negaba a querer aceptar que Dios le estaba hablando. Y a veces, muchas veces nos pasa eso, que es tanto nuestra negación de no querer entender el mensaje que nos negamos al llamado del Señor. Pero comenzar a establecer una conversación diaria, en todo momento. No necesitas ponerte en oraciones largas, no, Diosito poco a poco te va a ir dando esa gracia de que hablar con Él vaya a pasar 1 hora y se sienta que fueron 2 minutos. Pero es que vas a sentir esa emoción, te vas a enamorar tanto de Él que vas a sentir ese deseo inmenso de querer estar en todo momento con Él. Entonces ahí es un punto importante. Otro punto bonito que podemos ayudarnos para poder seguir es yendo a la iglesia. Yendo a la iglesia, ¿por qué? Porque es ahí donde nosotros podemos encontrarnos y ver en la Santa Misa ese regalo tan maravilloso de la Eucaristía. Entonces buscar la manera de tener ese encuentro en la Eucaristía. Otra manera es yendo al Santísimo. Muchas veces muchas personas dicen que yo no sé cómo orarle. Mi hermano, ir y quedarse en silencio y solo decirles: habla, Señor, aquí está tu siervo, dime qué quieres de mí. Ya Dios está obrando de una manera diferente en cada uno de nosotros. Otra manera muy bonita de cómo ir estableciendo ese plan para poder llegar a tener esa relación bella con Dios es buscar un guía espiritual que esté más maduro en la fe, como estamos nosotros. Un sacerdote, un hermano de la iglesia que a través de sus oraciones, a través de sus consejos, nos puedan ayudar a crecer en la fe. Y así sucesivamente hablar con Dios y pedirle que nos tumbe, que así como tumbó a San Pablo de esa vida que él llevaba, que nos tumbe a nosotros. No tengamos miedo de decirle: Señor, yo quiero conocer la misión que tú tienes en mí. Yo quiero conocer, yo quiero saber para qué es que yo vine a este mundo. ¿Para qué? ¿Con qué misión? ¿Con qué propósito tú me tienes aquí? Y empezar a establecer ese diálogo con Él. Y luego de eso, empezar a ser perseverantes. Luego de empezar a establecer, yo empecé a orar con Él, pero perseverar. No dejar que porque pasó el tiempo de Cuaresma, que el tiempo en el que somos llamados a poder dejar de hacerlo. No. Muy bien, mi hermano, y para poder ya ir concluyendo con lo que es este tema precioso que hemos logrado desarrollar, yo te invito a que puedas poner como propósito, como objetivo, como meta principal de nuestras vidas, querer conocer y querer tener ese encuentro personal con Dios. En 2 de Timoteo nos dice también que en 2 de Timoteo 2:12 nos dice que si sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Entonces, hay promesas claras de nuestro Señor. Entonces, que esa sea nuestra meta, nuestro propósito, querer tener ese encuentro personal con Él, querer conocer de Él y podamos establecer ese plan diario de querer hablar con Él, de querer tener un diálogo, una convivencia con nuestro Creador. Que sea ese nuestro sueño en todo momento
Y espero que el haber desarrollado este tema hayamos podido entender la importancia vital que tiene la perseverancia en nuestro ámbito espiritual. Que aunque vengan las pruebas, que aunque vengan momentos difíciles, podamos mantenernos firmes en perseverar, en querer conocer de su gracia y estar en su gracia. Espero que haya podido ser de mucho crecimiento espiritual este tema, como lo fue para mí. En lo personal fue algo maravilloso poder estudiar de este tema. Y quiero invitarte a que en estos momentos cerremos este tema con una pequeña oración juntos. Quiero que te pongas en esa postura de oración y de hablar con nuestro Creador. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor Jesucristo, te damos las gracias por este momento sagrado que nos has permitido de poder compartir esta palabra. Señor, ayúdanos a que podamos mantenernos perseverantes, para que podamos conocer de tus promesas, Señor, para que podamos sentir ese momento glorioso de recibir todos esos dones maravillosos que tú nos das, Señor. Porque tú nos llevas por un proceso, Señor. Ayúdanos a entender de que la prueba es ese proceso maravilloso que tú nos estás haciendo pasar, pero que en ese proceso, Señor, tú nos llenas de tus dones de gozo, de paz, de amor. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener ese objetivo principal de volver a ti en todo momento. Y danos esa gracia para no desmayar y no quedarnos, Señor. Danos esa bendición, Señor, de estar contigo en todo momento. Te suplicamos, Señor, que seas tú derramándote tanto en las personas que han escuchado estos mensajes como en mí, Señor Jesucristo. Nos vamos a cubrir con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi hermano, muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad maravillosa de poder llegar hacia tu hogar, a poder darte este mensaje maravilloso que el Señor nos tenía preparado. Que tengas un bendecido día y que la paz de Cristo continúe contigo.